Bienvenidas a Como en Terapia, un espacio seguro que nace de la necesidad de sentirnos comprendidas tal y como somos. Acá hablamos de las cosas que nos pasan y de las que nos pesan, de lo que sentimos, de lo que callamos y de lo que todavía estamos aprendiendo a entender. Quiero que te sientas acompañada en este proceso, que sepas que no estás sola y que juntas podemos ir descubriendo, aceptando y sanando cada parte de nosotras. Esto es Como en Terapia. Las mujeres crecimos escuchando que tenemos que poder con todo sola. Cuidar, sostener, entender, adaptarnos, todo. Los hombres que están escuchando se pueden quedar para poder empatizar con las mujeres que tienen en su entorno, así que también bienvenido a aquellos hombres que nos estén escuchando. Obviamente el matecito nos falta porque el temita es para plantearse la existencia. Nunca un temita así flojito, no. Ustedes mismas votaron el hecho de que podamos hablar aprender a elegirme, pero quiero abordar este tema desde un lugar muy cercano y también desde algo que estoy pasando actualmente y que he atravesado durante todo este tiempo. Las mujeres crecimos escuchando que tenemos que poder con todo, que tenemos que poder sostener todo, que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser valientes, que tenemos que poder con todo aquello que la vida nos ponía y tenemos que afrontarlo tal y como viene. Pero nadie habla de cuando nos cansamos, cuando no podemos más, cuando no tenemos ganas, cuando no tenemos fuerza, porque pasa que a veces no tenemos fuerza. Y ahí es cuando yo pienso que aguantarse volvió una especie de supervivencia para nosotras. Es como que si no aguantamos, no somos nosotras, somos débiles o de repente hay algo que no está bien. Muchas relaciones, trabajos, vínculos se sostienen porque hay una mujer aguantando en silencio. Nadie se levanta de la noche a la mañana y dice, hoy me voy a abandonar. Evidentemente esto va pasando poco a poco con las circunstancias de la vida. Acá no quiero que nadie se sienta culpable, ni mucho menos, simplemente quiero que despertemos y que nos demos cuenta de que nos estamos abandonando o que estuvimos en ese camino o cuáles son aquellas cosas que nos hacen abandonarnos. ¿Cuándo siento yo que me abandono principalmente? Y es cuando empiezo a callar aquellas cosas por miedo a molestar al otro, por miedo a que el otro se enfade, por miedo a generar un conflicto o empiezo a minimizar básicamente lo que siento. O cuando me digo, no es para tanto, creo que estás exagerando y adentro tuyo sentís que está ardiendo todo tu cuerpo. Por lo que leí en psicología lo llaman autoabandono progresivo. ¿Qué te parece? Cuando vos te querés agradar básicamente al otro porque no lo querés molestar, porque querés empezar a dictar tus sentimientos, porque de repente todo aquello que estás sintiendo le querés encontrar un sentido diferente para poder comunicarlo de una forma diferente para que el otro no se moleste. Lo que tenemos que entender es que no podemos ser nosotras mismas con esas personas en sí, pero no necesariamente tenemos que estar editándonos emocionalmente para poder agradarle al otro. Tenés que reconocer algo, hay relaciones que vos no sos en tu totalidad y ahí es donde tenés que poner el cuidado. Aquellas relaciones donde no puedes ser vos misma porque tenés miedo de perder el vínculo, porque la otra persona cuando sos vos se enfada. Y ahí es donde te convertís en una versión tuya editada totalmente, la que está bien, la que no molesta, la que no hace nada. Todo para no molestar al otro. Cuando aprendemos que nuestra tristeza incomoda al otro, empezamos a esconderla. Y cuando escondés lo que sentís, la relación que tenés con esa persona empieza a no ser un lugar seguro. Yo siento que cuando medito emocionalmente para poder no molestar al otro, principalmente es cuando empieza a darme la ansiedad, la culpa, la molestia y empiezo a sentir que sostengo constantemente ese vínculo con la otra persona. Y qué pereza da saber de que principalmente no podemos ser en nuestra totalidad porque molesta nuestra emocionalidad. Yo me acuerdo que tenía una amiga en la primaria que me decía, bueno, nada, cuando se te pase hablamos bien. Y yo me quedaba como, cuando se me pase hablamos bien. Quizás era porque estaba triste, porque estaba molesta o porque de repente había algo. Y decía yo, cuando se te pase hablamos bien. Y es una frase que cuando decidí hablar de este tema me puse a pensar y digo, esa persona no era un lugar seguro para mí. Esa persona no merecía mi amistad. Esa persona no merecía que yo sea sincera ni siquiera con ella misma porque no me daba ni el espacio ni el lugar para poder mostrarle mi vulnerabilidad y los sentimientos que me provocaban eso que ella estaba haciendo. Cada vez soy más consciente de que por más teoría que sepa, la práctica también sigue siendo complicada. Porque queremos a la gente, porque no somos una piedra, porque de repente amamos, porque de repente nos interesa que esa persona siga nuestra vida. Entonces, tenemos que conseguir el equilibrio entre nuestro amor propio y sostener el vínculo con la otra persona. Es complicado.
A mí me encanta porque muchas veces me dicen que yo soy muy sentimental o que a veces muestro demasiada debilidad a los demás por mostrar mis sentimientos. Y ahí es donde me pregunto por qué aprendimos a que si muestro los sentimientos me encuentro demasiado débil o demasiado vulnerable. O sea, estoy tan cansada de que tengamos este concepto a nivel social de que si una mujer muestra sus sentimientos es demasiado débil, que es que ya estoy en el punto donde elijo solamente a aquellas personas que abracen mi emocionalidad. Y las personas que no abracen mi emocionalidad o no la puedan sostener, fuera. Y ahí es cuando recibo comentarios donde, es que sos demasiado radical. Y es que, ¿sabes qué, amiga mía? Me doy cuenta de que cada vez más la gente quiere moldearte a su manera y a su forma. Y por eso nos empezamos a abandonar, por sostener vínculos donde tenemos que encajar en un molde. Y ahí es cuando tenemos que aprender que la vulnerabilidad no es debilidad. ¿Por qué tenemos asociado que la vulnerabilidad es debilidad? ¿Por qué tenemos asociado de que sentir es algo malo? No es que de verdad soy demasiado intensa, no es que de verdad soy demasiado emocional. ¿Por qué censuramos los sentimientos? ¿Por qué nos tenemos que estar censurando constantemente? Hay un podcast que me encanta, que escucho mucho con mi pareja, que se llama Los hombres sí lloran, y es de Juan Pablo Rabas, lo recomiendo muchísimo. Y Juan Pablo Rabas justamente lo dice siempre, la vulnerabilidad es nuestra fortaleza. Y él se refiere lógicamente a los hombres, pero también aplica a mujeres. O sea, ¿cuándo vamos a aprender que la vulnerabilidad es nuestra fortaleza? Los sentimientos son los que nos conectan. Evitar sentir no es fortaleza, es miedo. Y yo la verdad es que aprendí de que cuando evito mis sentimientos, el cuerpo me termina pasando factura. Cuando no comunico, cuando no observo mis sentimientos, cuando no observo mis emociones, el cuerpo me termina gritando que por favor exprese porque si no va a explotar. Eso es un claro síntoma de que nos estamos abandonando a nosotras mismas. Muchas mujeres creemos que ser fuertes es no necesitar nada de nadie. Pero esa idea no nace cuando crecemos, esa idea viene de la niñez. Cuando de niñas sentimos que éramos más queridas cuando éramos autosuficientes, cuando no molestábamos, cuando estábamos tranquilas, ahí el amor era totalmente condicionado. Entonces, claro, nos volvimos demasiado fuertes muy pronto, de muy jóvenes. No porque queríamos, sino porque era la forma de no perder el vínculo con papá, mamá o hermanos. Y esa fortaleza que alguna vez nos protegió, de adulta se convierte como en autoexigencia constante, en culpa por sentir o dificultad por mostrarnos vulnerables. Estuve en un núcleo familiar donde básicamente tuve que aprender a ser una persona que se sostenía emocionalmente sola y que si callaba me amaban. Si de chica aprendiste eso, no te preocupes, lo más importante ahora es que empieces a conectar con tus emociones y con lo que realmente sentís sin necesidad de editarlo constantemente o de rebuscarlo mucho. Simplemente dibuja una mandala, escribilo, expresáselo a alguna amiga o directamente grabate un audio, escucha lo que sentís principalmente, integralo y no te juzgues a vos misma, aceptate tal cual sos. Tenemos sentimientos positivos, tenemos sentimientos negativos y eso también está bien. A veces sentimos cosas que no queremos sentir, pero lo más importante es identificarlo y poder hablarse con honestidad a una misma. Yo misma me he sorprendido muchas veces de pensar cosas negativas de otras personas, eso me genera sentimientos negativos y sin embargo cuando lo reconozco es cuando lo empiezo a trabajar y empiezo a detectar de dónde vienen esos sentimientos realmente. De alguna frustración, de algo que no estoy expresando, pero principalmente hago el ejercicio de poder ser honesta conmigo misma. Muchas veces creemos que si se lo expresamos al otro, el otro lo tiene que entender tal cual y quizás el otro no puede sostener al 100% lo que nosotras estamos sintiendo, pero lo más importante es que nosotras aprendamos a poder sostenernos a nosotras mismas, tal y como somos, sin modificarnos. Buah, me está encantando pintar. O sea, siento que estoy ahora mismo en terapia. Yo soy muy intensa y es una parte de mí que amo y esto lo digo siempre. Nunca rechacé esa parte intensa mía de vivir la vida tan apasionadamente, pero sí me he sentido rechazada en muchos entornos porque decían que mi manera de expresar los sentimientos o quizás porque soy muy llorona y me encanta ser llorona, me dicen o lo asocian con debilidad. Y eso es algo que me molesta mucho porque ahí es cuando no me siento aceptada justamente. Es como que si no soy a la manera de la otra persona, o como que si no soy racional y radical y seria, es como que no me siento aceptada. Y lo que a mí me gustaría entender es por qué tenemos que ser de una manera. Simplemente es que a mí me gusta ser intensa porque siento que vivo mucho más el presente y vivo mucho más las cosas.
me hace ser agradecida, me hace ser apasionada, me conecta con mis sueños, me conecta con mi forma de ser, con mi niña que soñaba todo y que lo cumplía. Y eso es algo que no quiero abandonar de mí. Más porque el otro no me deja ser. Ahí es cuando aprendí de que si la otra persona no se aguanta mi intensidad, es porque ahí no tengo que estar. Es porque ese vínculo ya no lo tengo que sostener. Hace mucho tiempo había una persona en mi vida que me decía, uff, es que lloras por todo. Y yo le decía, pero ¿cuál es el problema que llore por todo? Evidentemente esta persona ya no está más en mi vida porque no aguantaba básicamente mi emocionalidad y eso también está bien. Una persona que te juzga constantemente por tu emocionalidad, porque sos intensa, porque sentís mucho las cosas, porque de repente llorás siempre o te reís siempre, o porque siempre hay algo de vos que le molesta. Esa persona se debería de revisar a él mismo o a ella misma más que vos a vos misma. No sabemos lo que hay detrás de cada persona o de cada historia. Si esa persona quizás está trabajándose su emocionalidad y de repente está trabajando para poder expresarse cada vez más, ¿por qué la gente tiene que opinar de cómo es la otra persona constantemente? ¿Qué manía tan grande de opinar de la gente sin saber cuál es su proceso y qué hay detrás de esa persona? Creo que desde acá es de donde nos tenemos que elegir, porque justamente si no vamos a buscar constantemente encajar en cada molde de cada persona que llega a nuestra vida. Me acuerdo que hace unos años salí con una persona narcisista y de repente estábamos en el auto hablando lo más normal y de repente cuando yo le expreso mis sentimientos y me emociono y me largo a llorar, esta persona frena el coche y me pega un grito. Automáticamente yo me quedé callada y me asusté, haciéndome sentir demasiado mal. En ese momento me acuerdo que yo me impacté, me quedé quieta y me callé. Dije, bueno, no es para tanto y seguí. Y claro, en ese momento obviamente no me di cuenta y la noche siguió y todo terminó bien. Pero con los años me di cuenta de que yo había permitido que esa persona me gritara. Y todo porque pensaba que mi emocionalidad o que ese sentimiento que yo estaba teniendo era incorrecto o que de repente no tenía lugar. Chicas, ¿cuántas veces nos pasa que estamos en relaciones donde permitimos estas cosas? Cuando estás en una relación narcisista normalmente no te puedes expresar mucho salvo que lo hagas a la manera de la persona. A la que no esté cómoda la persona lo vas a notar y te va a ignorar. Y de verdad, amiga mía, el hecho de que tu pareja te grite o no acepte tu emocionalidad es un problema. La persona narcisista no sostiene la emocionalidad. Una persona narcisista te va a hacer sentir siempre culpable porque no quiere sentirse culpable de tus emociones. No es capaz de sostener ninguna emoción tuya. Aplica a todo tipo de vínculo. La persona narcisista no puede tolerar la culpa bajo ningún punto de vista. No saben sostener la vulnerabilidad ajena ni tampoco saben conectar con la de ellos mismos. Lo único que hacen es sostener constantemente la buena imagen que quieren ser de ellos. Es lo único que les importa. Ellos, 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 ellos. Son personas totalmente egoístas. Cuando vos estás mal y el narcisista ve que vos estás mal, eso lo confronta, va en contra de lo que piensa y se pone en una posición donde minimiza tu sentimiento, los invalida y su defensa es retirarse y evitar. Obviamente ellos no son capaces de ver esto bajo ningún punto de vista. Para ellos esto está totalmente bien, porque tu emocionalidad les molesta. Y acá es donde nosotros tenemos que identificar de que la otra persona no está disponible emocionalmente, no está sosteniendo la emocionalidad y nosotras tenemos que volver a nuestro eje. Si el otro no sostiene, nosotras tenemos que aprender a sostenernos a nosotras mismas, sin esperar que el otro lo haga por nosotras. Bueno, le cayó comida a los gatos. Soy fiel partidaria de que todo tiene una intención y que cuando nosotras elegimos poder preservarnos, cuidarnos y cuidar también y defender nuestra emocionalidad, es importante entender desde dónde lo estamos haciendo. Les voy a contar algo muy íntimo. Hace unos años empecé terapia porque había un trauma familiar que me venía guardando y me venía callando por miedo a lo que mi familia pensara principalmente de eso. Y recuerdo perfectamente que mi psicóloga me preparó durante mucho tiempo para poder principalmente hablar con mi círculo cercano de familia. El hecho de poder comunicarle a mi familia este trauma que yo había vivido de pequeña me traumatizaba aún más. Me imaginaba el hecho de que me iban a dejar de hablar o que se iban a alejar de mí o que iban a creer que yo estaba loca o que de repente me estaba inventando las cosas.
El hecho de darme cuenta de que ese pensamiento o esos pensamientos estuvieron durante tantos años en mi cabeza, hicieron que yo me callara para poder adaptarme y encajar en el molde familiar. Eso a consecuencia me trajo relaciones traumáticas, relaciones narcisistas, hasta que cuando pude hablar con mi círculo cercano de familia, me di cuenta que esos pensamientos se hicieron realidad. Y que sí, evidentemente, muchos de ellos pensaron que yo estaba loca, pero el punto principal fue que dejé de sostener esos vínculos para poder tener su presencia en mi vida. Y el hecho de poder dejar de sostener para tenerlos me liberó completamente. Esa fue una gran revelación para mí porque el miedo que me daba el hecho de perderles me hacía callar constantemente. Y con esto no quiero sacar la bandera de valiente ni mucho menos, simplemente quiero decirte de que si ahora mismo estás pensando de que decir aquello que pensás que es una locura o que no lo puedes comunicar por miedo a lo que pensará tu familia o por miedo a perderles, pero a la vez pensás que te va a liberar mucho y que lo necesitas, es el camino. Te diría que busques ayuda para poder trabajártelo, pero que algún día te prepares para poder comunicarlo. Ahí fue cuando sentí que me había elegido a mí misma. Empecé a sostener mi realidad. Qué casualidad de que cuando hablé dejé de atraer ese tipo de vínculos. Qué casualidad que cuando hablé dejé de tener vínculos abusivos, narcisistas o personas que evidentemente no aportaban un carajo en mi vida. Qué importante fue para mí elegirme en ese momento. Qué importante fue para mí dejar de sostener un trauma por el miedo a lo que dirá mi familia o miedo a lo que dirá mi entorno. Y ahí es donde nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos tratando de encajar por miedo a lo que dirán los demás. Después de esto, lógicamente, viene la parte de poder perdonarse por haber sobrevivido a lo que vivimos. Y es que todas hicimos cosas para poder sobrevivir emocionalmente. Todas callamos, aguantamos cosas y todo esto lo hicimos por miedo a perder cosas que no nos aportaban absolutamente nada. Perdonarnos forma parte del proceso de elegirnos. No fue debilidad, fue lo que pudiste con las herramientas que tenías. Nadie te enseñó esto. Nadie nos enseña a amarnos a nosotras mismas, a cuidarnos, a protegernos, a sostenernos, pero siempre podemos volver hacia nosotras mismas. Es el único lugar seguro donde nadie te va a reclamar. Acá es cuando muchas personas que acompaño emocionalmente me dicen, ay, es que no sé amarme, no sé cómo quererme, no sé cómo encontrarme conmigo misma. Y es que elegirse y volver a una misma no es un camino lineal. Es un camino donde vamos, volvemos, donde nos encontramos con cosas que evidentemente nos hacen salirnos de nuestro eje, volvemos a nuestro eje, volvemos a aprender, desaprendemos. Es decir, no es un camino totalmente lineal. Hay días donde te vas a levantar, volvés a vos, y otros días donde te vas a perder, y eso también está bien. Y eso no invalida absolutamente nada de lo que estás haciendo tu camino, ni tampoco borra lo aprendido. Y ahí es cuando aparece la exigencia de sanar. Y sanar no es perfecto, sanar tampoco es lineal, sanar es un camino de ida y hay momentos donde vas a sanar y otros momentos donde no vas a sanar. Hay cosas que vas a sanar en esta vida y hay cosas que sanarás en otras vidas. Este es un tema que no voy a hablar en este video de las vidas y tal, porque podemos estar acá hablando horas. Elegirte no es irte de todos lados, sino elegirte dentro de lo que estás viviendo. No modificar el estado emocional en el que estoy, sino aceptarme, validarlo y quedarme en él. Y si el otro no puede aceptar mi emocionalidad, está bien también, pero primero soy yo la que me tengo que validar a mí misma. No abandonarme para que los demás se queden a mi lado. Porque muchas veces rechazamos esa parte de nosotras mismas que está en proceso porque el otro la está rechazando. Y yo me pregunto, ¿qué parte de vos estás rechazando hoy y no la estás aceptando? Hay una frase que me dijo mi psicóloga y es que quien te ama de verdad no te pide que te abandones. Quien te ama de verdad no rechaza tu emocionalidad constantemente. Simplemente se queda, te escucha y te abraza. Que acabo de terminar el video y es como que todavía no terminé de pintar la mandala y es como que también digo, bueno, no importa, o sea, terminé de grabar el video y quédate con vos misma haciendo introspección de todo lo que acabas de hablar. Me gusta. Quiero pedirte el favor de que si te gustó el video le des me gusta, que te suscribas a la campanita de YouTube para avisarte cuando suba video y principalmente que te quedes por acá, comentarme si te gustó, qué temas te gustaría que traiga. Principalmente este tema lo eligieron ustedes, así que de verdad me haría muchísima ilusión de que me dejen un comentario comentándome algo, algún tema que quieran hablar o lo que sea.
y principalmente decirte que no estás sola en esto, que te acompaño y que evidentemente si hoy hay alguna parte de vos que no estás aceptando en tu totalidad, es momento de poder abrazarla.